Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Don Rodrigo, dos últimos temas, pues un poco desagradables, pero hay que plantearlos. A mí me gustaría muchísimo escuchar la opinión del presidente del Banco Central. Recientemente, en un conversatorio que hubo, el señor expresidente de la República, don José María Figueres, señalaba que el culpable de toda esta situación económica en el país es el Banco Central de Costa Rica, por la poca proactividad que ha tenido, y sugiere el uso de 2.000 millones de dólares de las reservas monetarias internacionales para comprar bonos de gobierno, y que de esa manera se pueda extender el asistencialismo a través del bono proteger. Esa es una. Y la segunda, lamentablemente hay voces que dicen que a propósito del problema de las finanzas públicas, el déficit, la deuda, el país se encamina a un inminente default o incumplimiento de sus obligaciones. Me gustaría que, dado el conocimiento que tiene don Rodrigo, pues se refiera a esos dos tipos de afirmaciones, por cuanto yo viví en carne propia lo que es sufrir una desconfianza en función de un rumor infundado que al final podría hacer que la gente se lo crea y nos metamos en un problema de una crónica de una muerte anunciada, a propósito de un rumor sin sustento técnico. Sí, bueno, muchas gracias, Gerardo, por la oportunidad de referirme a ambos puntos. En primer lugar, sobre el tema del uso de las reservas, bueno, empecemos por el principio. Digo, atribuirle al Banco Central la gravedad de la situación económica que estamos atravesando es no entender el contexto internacional. Muy desafortunado que se le achaquen al Banco Central lo que está ocurriendo con la pandemia, que es una crisis humanitaria de alcance global. Por supuesto que en Costa Rica estamos sufriendo sus consecuencias económicas y lo hemos visto muy claramente en un aumento en la tasa de desempleo y en condiciones económicas realmente sin precedentes, ciertamente en la historia reciente del país. Pero esto no es un fenómeno aislado de Costa Rica. O sea, en el caso de los países avanzados, las tasas de contracción económica han sido incluso mucho mayores. Los países europeos están cayendo a tasas, digamos, en el segundo trimestre del año, a tasas interanuales de más del 20%. Hemos visto las cifras del Reino Unido, las cifras de España, Italia, Francia, todas esas economías cayendo alrededor del 20% en términos interanuales en el segundo trimestre del año. En el caso de Costa Rica, la tasa de contracción fue de 9,2%. O sea, significativamente menos de lo que están cayendo las economías de los países avanzados, a pesar de que los países avanzados tuvieron sí el espacio fiscal que mencionábamos antes para hacer una política fiscal de apoyo al crecimiento económico. En Costa Rica tenemos una herramienta fiscal muy limitada por el tamaño. Es que en el contexto de la pandemia, la contracción económica es mundial, no es un fenómeno de Costa Rica, y la gravedad de las circunstancias no se circunscribe a nuestro país. En este contexto, más bien, el Banco Central ha tomado una política monetaria y financiera agresiva de expansión, con mucha responsabilidad, eso sí, porque vamos a hacer una política expansiva con la responsabilidad que nos da la ley de también velar por la estabilidad macroeconómica, la estabilidad financiera y en particular la estabilidad de precios, y eso también lo vamos a hacer. Es decir, vamos a seguir asumiendo con responsabilidad nuestro deber de usar la política monetaria también para impulsar, cuando sea necesario, el crecimiento económico, pero en una forma en que no comprometa la estabilidad de precios ni la estabilidad macroeconómica o financiera. El uso de las reservas internacionales es una mala idea. El uso de las reservas internacionales del Banco Central para financiar al gobierno es una mala idea por muchas razones, Gerardo. En primer lugar, porque lo prohíbe la ley. Es absolutamente prohibido financiar al gobierno, excepto para el mecanismo excepcional de las letras del Tesoro, así lo establece la ley orgánica del Banco Central. Pero aún, si a alguien se le ocurriera reformar la ley, es una mala idea, y así lo muestra la evidencia clarísimamente, no solo la internacional, sino la evidencia para Costa Rica mismo, que financiar al gobierno por vía de financiamiento del Banco Central es una mala idea porque genera varios problemas. En primer lugar, la pérdida de confianza en la capacidad del gobierno de financiarse por medios sanos, es decir, yendo a mercados y con la disciplina que eso implica. Y la pérdida de confianza en el gobierno, hablabas ahora de la importancia de mantener la confianza y que no se pierda por rumores, podría generar
un incremento significativo en la tasa de interés que tiene que pagar el gobierno vía prima por riesgo, y eso monta al gobierno en una bola de nieve donde cada vez le cuesta más financiarse, donde los costos de financiación son cada vez más altos y su deuda empieza a crecer en una forma exponencial como consecuencia del gasto por interés. Entonces, es muy importante mantener la confianza de los agentes económicos en la capacidad del gobierno de financiarse sanamente, y cuando el Banco Central empieza a financiar al gobierno, se pierde esa confianza. Lo vimos con las letras del Tesoro, a las que tuvimos que acudir excepcionalmente y desafortunadamente como consecuencia de la muy grave situación fiscal que tuvimos que atravesar en la segunda mitad del año 2018. Pero además, el hecho de que el gobierno se financia vía crédito del Banco Central generaría mucha animosidad y mucha preocupación en los organismos multilaterales, particularmente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID. Posiblemente nos cierre las puertas al financiamiento de esos organismos. Consecuentemente, tendríamos entonces una cuesta arriba para el financiamiento del gobierno, ya no solo por la desconfianza que generarían los agentes de mercado, sino también porque nos cerraría las puertas a otros mecanismos de financiamiento en condiciones blandas. Y esto se compondría, se juntaría para hacer básicamente una situación de financiamiento del gobierno muy complicada, en una bola de nieve que posiblemente obligue a que el financiamiento que el Banco Central dé sea no menor y residual, sino más bien que se convierta en la fuente primaria de financiamiento para el gobierno, porque todas las demás se agotan. Y eso nos lleva a una ruta de monetización del déficit casi que total, donde terminamos básicamente generando un fenómeno de inflación creciente, como lo han sufrido otros países que se han embarcado por esa ruta, como Zimbabue o Venezuela. No queremos eso para nuestro país. Más allá de decir que, por supuesto, las reservas internacionales tienen un propósito, y es un propósito muy distinto al de financiar al gobierno. Es el propósito justamente de enfrentar situaciones de choques externos, de manera que no tengamos no debamos permitir que el tipo de cambio se dispare, sino que podamos mitigar choques de balanzas externas con esas reservas, mitigando, reduciendo la volatilidad o las fluctuaciones violentas, como llama nuestra ley, del tipo de cambio. Entonces, justamente también las reservas están ahí para poder darle un soporte, un respaldo al Banco Central en su función de intervención en el mercado cambiario para evitar fluctuaciones violentas del tipo cambio. El que se reduzcan esas reservas o el que se utilicen para otros fines reduciría también la confianza de los agentes en la capacidad del Banco Central de intervenir en el mercado cambiario cuando sea necesario para mitigar fluctuaciones violentas, y eso en sí mismo podría generar presiones sobre el tipo de cambio. Entonces, el hacer eso que algunos están recomendando, de tomar las reservas del Banco Central para financiar al gobierno, podría generar una crisis de confianza sobre el tipo de cambio y sobre la inflación, con consecuencias nefastas para el bienestar económico y el bienestar de todos los costarricenses. Esto no es un tema abstracto, Gerardo, es un tema que la evidencia nos lo muestra. Cuando desestabilizamos la macroeconomía de un país, y en particular la política monetaria y la política fiscal, la política cambiaria, podríamos tener consecuencias muy severas para el crecimiento económico y el bienestar de los costarricenses. Entonces, es cierto que tenemos una situación fiscal complicada, pero tenemos afortunadamente una situación monetaria bajo control, porque la política monetaria del Banco Central ha sido responsable y lo seguirá siendo. En relación con la segunda pregunta, Gerardo, me parece que la situación de las finanzas públicas es indudablemente muy grave, pero también es importante mencionar que el gobierno está muy comprometido con su solución a mediano y largo plazo. No solo vía la reforma fiscal de diciembre del 2018, que hubiera sido por sí misma importante para alcanzar la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero que desafortunadamente se volvió insuficiente como consecuencia de este choque de la pandemia que estamos enfrentando, sino que ahora también ante la pandemia el gobierno está enfocado en hacer un ajuste fiscal adicional a esa reforma de diciembre del 2018 vía precisamente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, esta consolidación fiscal es mejor hacerla en el seno de un acuerdo con el Fondo Monetario, porque eso nos daría, por un lado, financiamiento que permite aliviar las necesidades de financiamiento del gobierno, que, como bien decías, andan en el orden del 15% del PIB para el año 2021, son necesidades importantes, 14% este año 2020. Entonces permitiría no solo financiarlas vía el crédito del fondo y vía mejor acceso a otros créditos multilaterales e incluso a mercados domésticos e internacionales, sino que permitiría también dar credibilidad a un marco de
ajuste fiscal que el país necesita introducir en los siguientes años para reducir en el mediano y largo plazo el déficit fiscal y transitar no solo la pandemia, decíamos, sino el periodo electoral y la incertidumbre que inevitablemente ese tipo de periodos introducen en la política económica. Entonces, todo eso lo podríamos hacer en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el país está enteramente abocado y el gobierno totalmente comprometido a hacer ese ajuste fiscal en el seno de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como se ha venido discutiendo, y justamente para eso se introdujo todo un proceso de escucha ciudadana que está concluyendo esta semana y a partir del cual empezaríamos ya más bien la discusión y negociación política del ajuste fiscal para poder llevar eso a la discusión y negociación con el Fondo Monetario Internacional del ajuste fiscal que el país necesita. No hay entonces una política irresponsable, que hay una política muy comprometida con la reducción del déficit fiscal para asegurar que el gobierno pueda seguir haciendo frente al pago de sus compromisos, sus deudas y también los salarios y todos los pagos que tenga que hacer el gobierno a sus proveedores. Esta política es una política responsable, el gobierno está enfocado en hacerlo, por supuesto necesita el concurso de la Asamblea Legislativa, pero hemos visto también que la Asamblea Legislativa con responsabilidad de seriedad ha estado dispuesta a apoyar las políticas de consolidación fiscal que el gobierno ha presentado y esperamos que así sea en el seno de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Excelente, don Rodrigo. Agradecerle, como siempre, su apertura, su amplitud. Creo que hemos cubierto temas delicados, temas que han estado en la palestra nacional. Las aclaraciones técnicas son contundentes y, de nuevo, un agradecimiento al Banco Central, a don Rodrigo Cubero, por esta siempre colaboración a Economía Hoy. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.